lo vimos desde el punto de vista de tres aspectos, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan ustedes? Tú y yo tenemos, todos los seres humanos tenemos 24 horas, de las cuales un alto porcentaje de los que estamos esta noche aquí ocupamos 8 horas o más en la actividad laboral que realizamos y las otras 8 horas más o menos, ¿no es cierto?, en un estado de descanso. Algunos logran dormir otros 8 horas, algunos pueden estar acostados 8 horas pero dormir 5, pero digamos que en una media 8 horas, ¿no es cierto? Entonces tenemos 16 horas, nos queda un tercio de tiempo real, de un cronos real, donde nosotros tenemos que efectuar, ¿qué cosa? Buscar ese tiempo con Dios, ese kairos con Dios, que nos permita este proceso de transformación interna. Recuerden que somos parte de un órgano, y ese órgano es parte de un sistema, y ese sistema es parte de un cuerpo, ¿no es cierto?, cuya cabeza es Jesucristo. Entonces, tengo que buscar tiempo para ser, ¿no es cierto?, transformado por el Espíritu Santo, por el tabernáculo de Dios que está dentro de mí ahora, y requiere ese proceso de transformación. ¿Cuáles son las tres actividades que están y deben estar en este tiempo de transformación? ¿Cuáles son? ¿Ya? Esos tres elementos. Esa es la base de la dieta que un cristiano debe tener en su vida espiritual, que obviamente va a trasuntar y a influir todo el resto de nuestra vida, todo el resto de nuestra vida. Pero esto tiene que estar en un hijo, una hija de Dios. De lo contrario, nosotros no vamos a ser transformados, no vamos a ser transformados. Y aunque ahí está de manera vertical, ¿no es cierto?, esto es de manera horizontal. Parte por leer, orar y congregarse. Si yo no conozco al Señor por medio de su palabra, donde está el 90% de su voluntad decretal, ¿ya?, la oración que haga, por muy emocional y sincera que resulte, probablemente en gran medida no va a ser en la voluntad de Dios, ¿ya? Y por supuesto que esto, que es un proceso interno, individual, tiene que tener un efecto congregacional. Una iglesia madura es la suma de hombres y mujeres transformados por el Espíritu Santo que se congregan en función de un uso, ¿no es cierto?, colectivo, corporativo, ¿ya? Entonces, orar, leer, congregarse. Ahora, esto tiene que estar funcionando para que nosotros podamos incorporar las otras áreas de la administración. Estas son la base. Si no sufro una transformación en esta área, por ejemplo, lo que vamos a ver la próxima semana, la finanza, va a ser siempre algo gravoso y una carga. Y el Señor nos dice que su yugo es liviano. Entonces, si su yugo es liviano, ¿por qué es que esto es una carga? Es porque nosotros no hemos sido transformados, ¿no es cierto?, a la medida y a la forma que Dios nos va a dar en nuestro proceso de santificación, de manera tal que las actividades, las cosas y las demás cosas que administramos estén sujetas bajo este concepto, de manera tal que resulten no algo gravoso, sino que algo liviano. Venid a mí todo lo que esté cansado y cargado, yo lo voy a hacer descansar. Una pregunta, ¿cómo se explica que si bien uno no es Dios para juzgar a las personas, que podría darse que uno ore y lea mucho y se congregue y no tenga una vida conductualmente agradable a Dios? Claro. Podría darse. Entonces, ¿falta algo que nosotros podríamos hacer para realmente ocupar la pedagogía de Dios? Porque Claro. Por eso es que es tan importante, si tú me nombras una persona así, que las hay, en esta iglesia y en todas las iglesias, ¿no es cierto?, estamos hablando de una persona que es muy probable que nunca se ha quebrantado verdaderamente delante del Señor. Una persona que no se ha convertido. Recuerden ustedes que el tiempo que vivimos, sobre todo el tiempo que vivimos hoy día, es de mucho cascarón cristiano. Y el Señor le va a pegar un pencazo y se va a venir abajo el cascarón. Y muchas veces los cascarones están cubiertos o encubiertos por muchas actividades. Muchas actividades. ¿No es cierto? Porque las actividades tienden a meternos en una vorágine donde no
decantamos mucho las cosas, ¿no es cierto? Porque el propósito de Dios no es lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Quiénes somos? Somos sus hijos y tenemos que ser transformados conforme a eso. Por eso es que es tan importante este punto, porque este proceso de transformación, sí o sí, cuando es hecho espiritualmente, correctamente, con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de hacer esto? Obedecer. ¿Cuál es la motivación de obedecer? Agradar a Dios. ¿Y cuál es la motivación de agradar a Dios? Ser como Jesucristo. Es decir, ser transformado, ser santos porque yo soy santo. El por qué busco a Dios es para que Él me cambie. No me puede usar sin antes cambiarme. Dios, cámbiame. Por eso es que partimos nosotros ¿de qué principio? Del principio de que todo lo que está en nosotros está mal. Algunas cosas son más evidentes que otras. Y en el tiempo y en la madurez, obviamente, que Dios va a ir ejecutando, pero toda esta forma estaba mal. Dios no va a cortar acá y colocar y soldar un arco acá. Esto lo va a fundir, supongamos que es de metal, y lo va a hacer de nuevo. Por eso dice que el vaso de barro lo tira al suelo, lo hace tira, y después lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice Oscarito. Si nosotros buscamos, oramos, leemos y nos congregamos sin ser quebrantados, ¿qué es lo que nos quebranta? Ahora, el quebranto tiene niveles de... Hay una persona que puede ser muy quebrantada, pero el quebranto tiene que estar. El quebranto es reconocer mi pecado. Una persona cristiana madura no es una persona que no comete errores, pero el punto es que el 80% de su vida es de obediencia a Dios y el 20% en la que se pifia, ¿no es cierto?, y peca, llora por ese pecado. Porque le está fallando a Dios, no porque rompió su récord, ni que llevaba tanto tiempo sin pecar, perdí el récord. Es como los arqueros que llevan 583 minutos sin que le hagan un gol. No, sino que sufrimos porque sabemos lo que el pecado significa para Dios y lo que significa para nosotros. Y no queremos pecar porque amamos a Dios. Es un tema de relación con Dios. De relación con Dios. Entonces, sí, hay personas que mecánicamente, y está lleno de religiosos, que oran, que leen, que se congregan, pero no se transforman. ¿Por qué? Porque la motivación es otra. La motivación puede ser intelectual, puede ser de distintas maneras, pero la motivación verdadera de un hombre, una mujer de Dios, es ser transformado. Y para ser transformado yo tengo que ser quebrantado. Exactamente, corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, sino que hay obra. Hay obra. ¿Qué hace el legalista? El legalista dice, ya oré. ¿Se acuerdan cuando leímos el tema de los fariseos? Ya oré, ya leí, ya me congregué, listo, cumplí. Pero el corazón, por eso es que administramos el tiempo, pero somos hijos. Nos duele el interior cuando hacemos pecado. Por eso es que huimos del pecado. No jugamos con el pecado. Tenemos posibilidades, claro, porque somos pecadores. Pero no buscamos el pecado, no nos deleitamos, que sería terrible, ¿no es cierto? Ni tampoco nos es indiferente, ni, bueno, Dios me perdone. Porque muchos piensan así. ¿Cuántas veces han escuchado quizás a alguien de ustedes? Bueno, si Dios me perdona al final, pues, yo total al final me voy a arrepentir. ¿Tú crees que Dios va a recibir un corazón así? Lo más probable es que Dios le mande un espíritu engañador y esa persona crea más que nunca la mentira para que se pierda, porque su corazón no es recto delante de Dios. Un corazón recto delante de Dios es un corazón que busca a Dios para ser transformado, que cuando ve que su situación está sobrepasando, que viene la tentación y que esto acá lucha y sufre, no por las consecuencias, sino que sufre porque le falló a Dios. Sufre porque le falló a Dios. Entonces, ese es el punto de la transformación. Por eso es que las otras cosas, ¿no es cierto? Supongamos el concepto del dar, el concepto de las finanzas. ¿Cómo es que manejo yo mis finanzas? ¿Como tenedor o como cuchara?
Y eso, imagínate, ¿por qué mucha gente dice, ya, bueno, ya, ahora sí, este mes, sí o sí, separo esto? Y puede que lo haga, pero el otro mes le va a costar más. Y tiene que ser al revés, cada mes te tiene que costar menos. Ahora, tiene que haber un momento en que empiece. Porque si no empieza nunca, tampoco va a ocurrir nada. Llevo 8 años tratando de diezmar. No estáis convertido. Porque yo no puedo ver la plata como la veía hace 10 años. No puedo ver el dinero como lo veía hace 10 años. Tengo que verlo de manera distinta, tengo que verlo mucho más como cuchara que como tenedor. Para seguir el ejemplo. Entonces, si lo sigo viendo como hace 8, 10 años atrás, no ha ocurrido una transformación en esa área, entonces, obviamente significa que yo estoy entrampado o, de alguna u otra manera, tengo que partir por quebrantarme delante del Señor y reconocer que no me he convertido, que soy una cáscara de cristiano y que si el rapto fuera hoy, ¿no es cierto?, Dios va a tratar de levantar, pero la cáscara se va a deshacer y va a quedar la realidad de quién soy. No va a levantar nada. Y eso parte, hermanos. Por eso es que estamos tomando este tiempo, porque no quiero que nosotros hagamos cambios en nuestra vida por remordimiento, por presión, ni por nada en el mundo. Y vive Dios que nunca hemos hecho presión sobre eso ni ninguna otra cosa, pero sí exhortarnos unos a otros. Porque tenemos que ser disciplinados, ¿no es cierto? Parte con esto. Ahora, de esas 8 horas disponibles que tenemos, según lo que hemos aprendido en cuanto a la distribución del tiempo, ¿no es cierto?, nosotros debiéramos tener un instante, un tiempo al comenzar el día y al terminar. ¿No es cierto? Por supuesto, estamos conectados todo el día con el Señor y el Espíritu Santo, cada cosa que nos va a hablar, nos va a redarguir, va a traer un salmo, va a traer el recuerdo de una predicación, va a traer el devocional que tuve en la mañana, va a traer la prédica que escuchó el pastor Roger, va a traer esto, va a traer... ¿Por qué? Porque nuestra mente está sintonizada ahí. Lo terrible es cuando no trae nada, porque no hay nada. No hay nada. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos comenzamos a cambiar hábitos. Si tenemos tiempo en nuestro auto para escuchar algo, música, todo, a lo mejor es tiempo que empecemos a escuchar buenas predicaciones. Yo les he recomendado a algunos autores. Si teníamos tiempo para leer, tenemos que empezar a leer más la Biblia y leer buenos autores cristianos. Porque tenemos que ir comenzando a cambiar hábitos. Hábitos. ¿Me entiendes? Es la única manera. ¿No es cierto? Hay una palabra que todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, mejor dicho, detesta y se llama rutina. Nuestro amor es una rutina. Y todo es como la rutina, es como una lata. ¿No? Pero la rutina es súper necesaria. Cuando tú vas a un gimnasio y querés mejorar tu condición física, lo primero, seguramente el profesor te dice, no, mira acá, si usted viene, tiene ganas de andar en bici, anda en bici, si tiene esto, si quiere. No, te hace una rutina. Porque en la rutina tienes propósitos definidos. Esto es exactamente lo mismo. Y todos los que estamos aquí, tenemos una vida rutinaria. Todos lo hacemos prácticamente todos los días casi lo mismo. Nadie aquí hoy día está en Miami, mañana está allá. No es cierto? Si nos queda tiempo nos damos una vueltita por la avenida del mar para respirar aire marino. Entonces, tenemos una rutina. Por lo tanto, esto tenemos que tomarlo a favor de nosotros. ¿Qué es lo que la rutina comienza a ser hábitos? Y los hábitos comienzan a cambiar formas de vida. Y cuando se cambia una forma de vida, entonces se transforma un carácter. Y eso se logra con entrenamiento. El propósito es que Dios me transforme. Entonces, en esta rutina, algunos pueden aquí decir, ¿sabes qué? Yo me levanto a las 6:30 de la mañana. A lo mejor me voy a levantar a las 6 y voy a tener media hora de oración. Vamos a hablar también del foco de la oración. Ya dijimos, tengo media hora, tengo poco tiempo. Por lo tanto, ¿qué tengo que haber tenido antes?
Y es el primer ejercicio que ustedes van a hacer en sus casas conscientemente desde hoy. Desde hoy. A los del turno de la mañana les tocó, tuvieron más horas, pero desde hoy. ¿Te has analizado tú a la luz de la palabra de Dios? Estudiamos el Sermón del Monte, dijimos que era una radiografía, ¿no es cierto? Bienaventurado el pobre espíritu, bienaventurado esto, bienaventurado los mansos, bienaventurado... ¿Dónde están mis falencias? ¿Te conoces como Dios te conoce? ¿Me conozco como Dios me conoce? ¿Cuál es realmente el área chica de tu vida? El área chica de tu vida, donde no ha entrado nadie. ¿Quién es real? Desnúdate delante del Señor. Porque si le vas a decir, bueno, Señor, yo soy más o menos, tengo mal genio, tú sabes, son pamplinas, eso es puro. ¿Cuál es tu problema? Realmente, ¿cuál es tu problema? Porque podemos llegar al punto de decir que, ¿sabes qué? No te creo, Señor. No creo que esto resulte. Por eso no lo hago. Soy un religioso que oro, de repente hago una oración muerta, leo sin sentido y propósito, pero lo hago y vengo. Porque por último, al venirme, me calma la conciencia. No te conozco. No te conozco. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Y Dios quiere, Dios sabe. Y el Espíritu Santo probablemente en este momento te está mostrando a ti, como me ha mostrado a mí, quién es verdaderamente el que habita este cuerpo. Por supuesto no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de mi persona carnal. ¿Cuáles son las áreas? Esas que me impulsan al pecado. Hábitos, pensamientos, formas de ser. Nos vamos a encontrar con montones de sorpresas. Y algunas no tan sorpresas, algunas que a lo mejor hemos sublimado en el tiempo porque es tan feo que no queremos. Nadie está pidiendo, yo hermano era alcohólico, yo era de esto. No, primero hazlo con Dios, pero hazlo de verdad. Y vamos a encontrar, ¿sabes qué? Lo primero que vamos a encontrar, libertad. Libertad. Entonces, cuando tengo esa radiografía, cada mañana al levantarme, le estoy ganando un paso a Satanás porque me estoy anticipando a sujetar el monstruo que tengo adentro, ¿no es cierto?, a Dios. A Dios. Entonces, eso ha hecho que nuestro carácter vaya cambiando. Vaya cambiando. Una de las cosas que y los frutos después se van dando. Se van dando. Una de las cosas más hermosas que a uno le puede suceder es que justamente los que viven contigo, los que duermen contigo, los que están bajo tu techo, ¿no es cierto?, reconozcan eso, que son la gente que nos conoce más como somos. ¿Estás con un vago? ¿Ah? ¿Te vas a operar? No sé, tengo que ver. ¿Y no hay el quiropráctico? No, sí, pero Igual. primero me hicieron un tratamiento, me dijeron que prefería hacer tratamiento a operar. Sí. Chuta. ¿Tengo la sábana, pastor? Sí, al tiro. La sábana y un vaso de agua. Chuta, qué tal. Entonces, que tu familia te diga, que tus hijos te digan, ¿sabes qué, papá? Realmente hoy día se puede hablar contigo. No solamente hoy día, sino que ya hace años que venimos disfrutando de nuestra relación padre-hijo. No te has puesto permisivo, ninguna cosa, o sea, pero Dios ha cambiado tu carácter. El milagro de comprenderlo. Y eso yo lo he vivido, porque yo tenía un carácter realmente malo, ¿ya? Idiota es poco. Idiota es poco. Idiota, agresivo, todo lo que tú queráis en ese sentido. ¿Significa eso que estoy ya en una cuchara, pero perfecto? No, porque de repente se te sale, pero cuando se te sale, no solamente lo logras retener, sino que después te duele, paras el auto, te caen lágrimas, pero de verdad, o sea, no te le estás actuando a nadie. Y es con uno. ¿Me entendí? Ahora, si paso 16 horas del día que estoy consciente luchando con eso, obviamente significa que tampoco había un paso de madurez, porque son momentos, instantes, ¿no es cierto? Situaciones de repente puntuales, no una constante, ¿ya? Tu comunicación, tu forma de hablar, tu sinceridad. Hay gente que me ha contado, digamos, gente de la iglesia, y por supuesto,
de manera privada, pero gente que me ha dicho muchas veces que, ¿sabes qué? Que la libertad de no mentir, porque mentían sin necesidad de inventar. Oye, ¿dónde estuviste el lunes? No, mira, el lunes fui a andar en caballo y cuentan una historia que es mentira. Y nadie, es mentira. Y después terminaban y hasta ellos se creían que habían andado a caballo. Porque el hábito está en mentir, 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 mentir. Han mentido toda su vida. Pero Dios te va cambiando eso y te va haciendo libre de eso. Los miedos, los temores, los conversábamos con la Adrianita. ¿Cierto? Ahora hasta disfrutamos los temblores en la cama. Pero antes la Adriana empezaba ¡tic! Y desaparecía así, pero de milagro. O sea, de milagro no sé, pero desaparecía. Desaparecía. Increíble, increíble. Increíble. Una vez en Antofagasta, un temblor, había una mesa de centro, un mueble, la mesa del teléfono, una mampara y la puerta. Y yo fue así como, una cosa así, de repente salió y la Mariana estaba en la reja. ¿Cachai? Yo, cuidado. No. Entonces, pero Dios ha trabajado con los temores, con los miedos, lo que siempre digo, el miedo de esto. Ay, esa cosa que Satanás quiere esclavizarnos. Soy temeroso, soy miedoso, soy mentiroso, ¿Qué es lo que prevalece en mi vida? De todas las cosas, todos tenemos de un poco de todo, pero ¿cuál es la que prevalece? ¿Qué es la causante de las mayores catástrofes familiares que tenemos nosotros? Sin lugar a duda, en el caso mío, era mi carácter, mi genio, como se dice, ¿no es cierto? Sin lugar a duda. O sea, yo te podía inventar un incendio de la nada. De la nada. Yo llegaba y estaba todo como yo quería, pero tenía ganas de pelear. ¿Y este papel? ¿Qué hace este papel acá? No, es que este papel lo trajeron. Pero no te he dicho que los papeles. Y todo se venía abajo. No sé si me gustaba el masoquismo después de pedir perdón, de qué cuestión, pero viví ese. Entonces, esas cosas, y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ese es un área mía, pero que dio el milagro más grande y se los comparto. No con el propósito de hablar de mí, sino que de ver cómo la mano de Dios lo ha hecho, porque somos imperfectos. Y es por eso que también siento que Dios me ha podido usar estos últimos años, ¿no es cierto? Porque ha cambiado mi carácter. Y es lo que quiere hacer contigo también. Pero ¿dónde está la clave? En buscarlo en oración, en conocerlo a través de su palabra y en congregarse. En congregarse. El hecho de estar juntos, el hecho de poder ser parte del cuerpo. Y también es importante reconocer que seguramente los que somos cristianos hay un anhelo de servir al Señor. Claro. Y darse cuenta que el Señor hay un punto en que ya no nos puede usar porque estamos más llenos de las cosas que dices tú. Entonces tenemos que nuevamente volver y lavarnos y limpiarnos. Y arrepentirnos de nuevo, ¿cierto? O sea, es absolutamente necesario porque lo infructuoso o lo fructífero de un ministerio a los ojos de Dios, ¿no es cierto? No pasa por el esfuerzo mío, pasa por la obra suya. Mi esfuerzo tiene que estar puesto en permitir que Él me transforme. Este es mi esfuerzo, cada día buscarlo, con ese listado de cosas que tengo y a lo cual no quiero volver, o de lo cual quiero salir. Eso, Señor. Porque el Señor dijo que se va a preocupar de mi hija que está en Santiago, se va a preocupar de sus estudios, la va a cuidar. Y si algo pasa, estaba en sus planes. Y Él me va a dar la fortaleza y todo. Pero si yo vivo en eso, ay, Señor, por favor, que a la Gaby no le pase nada cuando entra al metro, padre, tú sabes que la protesta. Viene a tu mente eso, claro, pero sácalo. Sácalo. ¿Por qué? Lógico. Es Dios el que está en control. Aun si tú estuvieras ahí al lado de ella, no podrías probablemente hacer nada. Entonces, ¿qué es? Vuélvete al Señor, porque de ahí viene mi confianza, ahí viene mi tranquilidad, ahí viene mi paz. Todo está en sus manos, todo está en sus manos. Y también, Carlito, orar en el sentido de pedir que el Señor siempre examine el corazón de uno. Así es. Porque uno puede creer que está todo bajo control, que ha ido superando, no sé, todos los defectos, el Señor transforma el corazón de uno, pero hay veces que uno hace cosas
El Salmo 26, 2. Esto es relevante, ¿ah? Todo esto lo que estamos viendo es relevante porque va al punto de las motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No es cierto? Y es la corrección que queremos hacer en nuestra vida y ayudarnos unos a otros a corregirnos. Lo que decía Oscar tiene mucha razón. O sea, si nuestra vida necesita ser otra vez renovada por el Espíritu Santo, o quizás por primera vez quebrantada y llena del Espíritu Santo, obviamente el Señor nos va a usar, vamos a sentir la mano de Dios usándonos. Vamos a sentir la mano de Dios usándonos. Porque muchas veces el Señor frena nuestras actividades o pone obstáculos a nuestras actividades por misericordia de nosotros, para que no sigamos embarrándola más. Salmo 26, 2. ¿Qué dice? Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. El siguiente. Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Ahí. En la Reina Valera. Ya. ¿Ya? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Ya. Ahí. Recuerden que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, con los que se llaman cristianos, ni a comer con ellos. Eso es lo que está diciendo David. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A veces hay gente que quiere ser más buena que Dios, más misericordiosa que Dios. ¿Ya? Y dice ahí, ando en tu camino, pero igual, examíname. Porque nunca nos graduamos de nada. Nos graduamos cuando el Señor nos lleva a su presencia. Pero antes es una lucha permanente, que obviamente tiene que ir siendo cada vez más tendiente a la transformación que a la forma natural que teníamos. Esa es la madurez. Por eso el apóstol Pablo, vemos en el apóstol Pablo, en Pedro, cómo comenzaron ellos y cómo terminaron el ministerio. Eso es lo importante, cómo vamos a terminar el ministerio. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo al final? En 1 Timoteo. Perdón, 2 Timoteo. Capítulo 4, versículo 6, 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He acabado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. ¿No es cierto? Estoy tranquilo porque Dios logró su objetivo en mí. ¿Cuál fue su objetivo en mí? Transformarme. Transformarme. En ese mismo tenor, mira lo que dice Jesús, Juan 17, 1 al 6. Juan 17, 1 al 6. ¿Lo tienen todo? Ya. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Fíjense que el Señor Jesucristo está orando ahí como el Padre Nuestro. Primero se dirige al Padre, ¿no es cierto? Dice, primero se dirige a Dios Padre, ¿no es cierto? Y después dice en el versículo 5, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y fíjate que todavía Jesús faltaba como una semana para que lo crucificara. ¿Y por qué entonces dice, he acabado la obra que me diste que hiciese? La obra de... Porque él estaba preparado para someterse al Calvario. Exacto. ¿Y por qué estaba preparado? Se entrenó para eso. Porque fue, Filipenses capítulo 2, fue obediente. Señor, 33 años, no pequé, estoy preparado para ser inmolado como cordero sin mancha. Si Jesús hubiese pecado una vez, queda completamente inhabilitado para ser sacrificado por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en la vida de Jesús durante 33 años? Formar su carácter. No tenía pecado, no cometió pecado, pero luchó contra el pecado. El ejemplo que tú das del militar, el militar también obedece, ¿cierto? Pero es porque conoce su mandante y sabe las consecuencias. Y ahí cuando dice, es que te conozcan a ti. Exacto. Por ahí viene todo. Exacto. Diga. ¿Filipenses cuánto? Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo lee? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pausa. Nosotros, Jesús no luchó por aferrarse a su condición anterior. ¿Cuál era su condición anterior? Dios, todopoderoso en su esplendor. Se despojó de eso y no se sujetó a eso. Es el mismo principio para nosotros. Tenemos que buscar la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero despojarnos de nuestra condición, ese es un proceso de despojo. Jesús de una condición perfecta, nosotros de una condición imperfecta. Con mayor razón debiéramos, y eso es lo que hace que la carne sea tan terrible, que nos quiere llevar a algo que sabemos que está mal. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó que dar. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál fue la obra que terminó el Señor Jesucristo? Dice, Señor, te he glorificado porque he hecho la obra que tú me mandaste a hacer. ¿Cuál fue la obra que le mandó a hacer? Vivir sin pecado. Vivir sin pecado. De ahí se deriva todo lo demás. Vivir sin pecado. Porque el propósito de Jesús no era sanar gente, no era esto. El propósito de Jesús era morir sin mancha en esa cruz. Por eso Satanás trató de matarlo, lo tentó para sacarlo de esa situación. Entonces, he acabado la obra, ya estoy listo para. ¿Por qué Jesús resistió en el Getsemaní? Por el entrenamiento que tuvo, por el tiempo que real. No, eso no fue algo casual, eso fue algo como fruto de. Dice que él, no importa que hiciera y estuviera sanando gente y recibiendo gente hasta las 3 de la mañana, él igual antes que amaneciese buscaba a Dios. ¿Para qué buscaba a Dios? Algunos de nosotros pensarían que no lo necesitaba. Claro que lo necesitaba, porque en su naturaleza carnal él la tenía que sujetar, su naturaleza humana la tenía que sujetar al Padre. Y es lo que teníamos que hacer nosotros.
para hacer la obra que Dios nos ha dado a hacer. ¿Cuál es esa obra? Sed santos porque Él es santo. Sed santos porque Él es santo. De ahí se va a derivar todo lo demás. Y el fruto de eso, ¿cuál es en el caso de Jesús? Exaltado, nombre sobre todo nombre, ¿no es cierto? Al nombre de Jesús todos se van a tener que arrodillar. Es decir, mi ministerio, el ministerio que Dios tenga contigo, tu testimonio va a ser potente, mi testimonio va a ser potente, o sea, va a ser natural que la gente huya o se acerque a nosotros, porque va a ser tan fuerte la luz sin hacer nada más que buscar la santidad de Dios. De ahí puede derivar que Dios te lleve a trabajar con niños, te lleve a predicar, te lleve a misionar, te lleve a cantar, eso es secundario. Pero ¿por qué los ministerios son tan inefectivos? Nuestra presencia es tan, muchas veces diríamos nosotros, inerte, porque no produce ni rechazo masivo o inmediato o acercamiento desesperado. Es cierto, la gente está tibia y la gente es donde calienta el sol y todo, pero también nosotros no tenemos una potencia espiritual porque estamos, y a eso es donde escuchamos a Satanás, que nos engaña diciendo, tú tienes que hacer esto, podríamos hacer esto. Sí, hay muchas cosas que el Señor quiere hacer, pero lo primero es que nos transforme. Porque Él podría hacer, ¡tac!, y hace todo, pero la pasión del cristianismo es justamente que el Padre te transforme, que tú veas la mano de Dios en tu vida y veas cómo Dios te usa, te cambia y te usa. Porque finalmente el que agrega a los salvos es Él. Nosotros podemos hacer muchas cosas con la mejor intención en la carne. ¿Significa eso que no vamos a hacer cosas? Por supuesto que no. Pero tenemos que ir a lo básico. Y sobre todo en la medida que estamos creciendo y que estamos siendo atacados. Estamos siendo atacados por un enemigo que no quiere, no le interesa la tregua, no le interesa nada, es traicionero, no respeta las reglas de guerra y nos quiere matar. Entonces, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Pero eso no significa que nosotros tenemos que seguir y persistir en la forma que estamos llevando nuestra vida espiritual. Ya está establecido. Tú, los días domingo, de 11:30 a 1:15, servicio, ¿no es cierto? Los días miércoles, estudio. Día lunes los varones, día jueves las mujeres, día viernes los jóvenes, día martes y jueves evangelismo. Entonces, las actividades de la iglesia de esta parte ya están ordenadas. El punto es que probablemente tu tiempo personal es el que está desordenado. Y mientras eso no esté ordenado, lo que la iglesia haga no va a alcanzar a suplir lo otro. Porque no está diseñado para reemplazarlo. Está diseñado para complementarse uno con el otro. Uno con el otro. ¿Ya? Por eso es que tú tienes que buscar en esta rutina tiempo en la mañana, tiempo en la noche. Bajo esta radiografía. ¿Qué leer? ¿Qué estudiar? También lo vamos a ver la próxima semana. Pero como un anticipo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esto que estamos aprendiendo acá y que la gran mayoría de la hermandad tiene excelentes apuntes. Excelentes apuntes. Pescar eso, personalizarlo y trabajarlo. Y además, como una forma de ir entrenando la mente, tomar el calendario bíblico que el hermano Sergio repartió el domingo y leer el capítulo o los capítulos que te toquen del día. Eso lo lees, lo analizas, ¿no es cierto? Y trabajas en esto. En esto. Si tú descubres, por ejemplo, que tu problema principal y que te paraliza y que te quita esto y que te quita el gozo, toda la cosa, es el temor, el miedo. Recuerden, estoy leyendo la Biblia sistemáticamente, pero pesco todos los pasajes acerca del miedo, del temor. Si mi problema es la mentira, todos los pasajes que hablan de la mentira, y voy trabajando sobre eso, y voy orando sobre eso, me voy reflejando en eso, voy recibiendo juicio de eso de parte de Dios, pero a la vez voy recibiendo consuelo y transformación, y voy conociendo la mente de Dios en relación a eso. Y así con cada una de las cosas. Estas concordancias tienen más de 300 palabras. En alguna de ellas estamos nosotros.
Alguna de ellas está en tu necesidad. El trabajo está hecho. No tienes que pescar tú la Biblia y empezar a buscar libro por libro. Ya está hecho. Hay un paso avanzado. Lo que no significa que no tengas que leer la Biblia completa, pero te ahorra tiempo. Ya alguien, el Señor lo iluminó para hacerlo por ti y por mí. Y bendito sea el Señor por todas estas personas, hermanos y hermanas nuestras, ¿no es cierto?, que hicieron este trabajo antes. Entonces, somos una generación que va a tener un juicio mayor sobre este tiempo. Porque tenemos todo a nuestra disposición. Podemos que hacerlo. Yo espero que realmente desde hoy en la noche cambie. Quizás hoy día parte por esta radiografía. Si vas a llegar ahora a ver televisión, te va a dar sueño. Si eres disciplinado y puedes ver televisión, ¿no es cierto?, y después hacer tu devocional nocturno y no volver a ver tele, sino que acostarte, orar, reposar, descansar el alma, va a dar efecto. Pero si no tienes control sobre el televisor, si no tienes control sobre otras actividades, tiene que haber un punto. Tiene que haber un punto. Si no va a aparecer la hora 25. Porque si no es constante, nunca va a ser consistente. Y si no es consistente, tampoco va a resistir. La palabra dice, ¿no es cierto?, que el que construye sobre la roca, van a ver las dificultades, todo, pero no va a caer. Y si no hemos caído, hermanos, y no tenemos una vida devocional como corresponde, no es porque el Señor se le pasa por alto, sino porque tiene misericordia de nosotros. Misericordia de nosotros. Exactamente. Entonces, hagan ese ejercicio. Y yo lo digo, hagan, porque yo lo he hecho, ¿no es cierto? Y es una forma. Si alguien tiene otra forma, la puede compartir, pero lo básico es eso. Yo tengo que saber por qué estoy buscando a Dios cada día. No lo estoy buscando para que Él cumpla mis deseos, ni que Él se acople a mis planes, ni que Él bendiga mis planes, ni que... No, sino que estoy buscando a Dios, me estoy entregando a Dios para que me transforme. Para que me transforme. Como dice, el barro en las manos del alfarero y todas estas analogías que son parte, ¿no es cierto?, de la enseñanza que tenemos nosotros. Porque entonces cuando soy transformado, cuando hablemos del diezmo, no voy a tener esa cosa gravosa. Cuando uno hace esto es porque todavía no ha sido ni siquiera transformado, moldeado. ¿Me entiende? O de servir o de cualquier cosa, va a ser difícil. Y tenemos que tratar eso porque es parte de la enseñanza bíblica. Es parte de la enseñanza bíblica. Carlito, pero sería incorrecto, por ejemplo, que yo enseñara a la gente que, por ejemplo, en el caso del diezmo, que la persona diezme simultáneamente con esto. Sí. Porque esa se va produciendo Sí. a propósito de la obediencia del militar, porque de ahí el militar, cuando entra el pelado, no sabe nada. Exacto. Y le dan nomás. Y el tipo después empieza a entender que el ejército, que los agroespachos, que la defensa de la nación y todo, y se involucra más. Y empieza a reconocer que es un general que también es una buena persona, que quiere lo mejor para él, que quiere formarlo en el fondo. Ahora, lo que tú dices es absolutamente cierto, porque estas cosas son simultáneas. O sea, para que ocurran los cambios, tengo que implementar los cambios. Mientras yo no comience a orar, leer, a congregarme como, entre comillas, como Dios manda, obviamente no va a pasar nada. Mientras yo no comience a tomar una decisión en lo económico, desde el punto de vista bíblico, nunca va a pasar nada porque nunca vamos a estar listos. Nunca vamos a estar listos. Me puedo llenar de materia grasa. Claro, nunca voy a estar No listo. pasa nada. Y eso es importante porque en definitiva, probablemente los que estamos aquí, algunos diezmarán todos los meses, otros algunos meses, otros menos meses y otros nunca. ¿No es cierto? Están atrapados, están atrapados. Y vuelvo a insistir, hay que tratar todas las cosas. Todas las cosas. Hay personas que pueden pensar, bueno, a ver qué se hace con la plata en la iglesia. Un momentito, aquí, ¿quién te dijo que eres accionista del cielo? O sea, está toda la información, está ahí, está, como siempre ha estado a disposición. Pero si vamos a dar un informe de finanzas como el que mucha gente a veces me ha pedido, yo no voy a decir entonces, mira, entró a la iglesia 1.687.000 pesos y egreso. No, pues. Este millón corresponde a 14 familias. Por lo tanto, hay 72 familias que le están robando a Dios.
Y las familias que dan son esta, ahí están los 14, saquen ustedes sus conclusiones, porque no están robando. Si es que vamos a hacer un informe, po. No es que todos los ladrones se escudan detrás de ese millón y tanto. Entonces por eso yo no hago informe. Porque el que me tiene que rendir por las finanzas y el manejo de las finanzas soy yo. Yo no las administro, ni las recibo. Pero obviamente cada una de las cosas que se hace tiene que ser también una responsabilidad mía. Una responsabilidad mía. Entonces, el corazón tiene que ser así. Si alguien quisiera ver, ¿no es cierto? Está toda la información de hace más de 10 años. Está ahí. Carlito, tengo una duda que igual me llamó la atención. ¿Por qué uno cuando diezma debiera poner el nombre de Porque eso es un orden. Porque cuando en el Nuevo Testamento se muestra eso, ¿no es cierto? ¿Se muestra en qué parte? En que nosotros sabemos que Bernabé entregó toda la plata. Sabemos que Ananías y Zafira se querían hacer los pillos. Hay un orden que seguir. ¿Me entiendes? Y para transparentar las cosas tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Me entiendes? Por un asunto de orden. Así como cuando decimos nosotros, ¿sabes qué? Vamos a levantar una ofrenda para comprar instrumentos musicales. ¿Qué le pedimos siempre? Ofrenda de instrumentos musicales. Entonces eso va, los hermanos que administran tienen que tener un orden. No podemos decir de dónde viene esto. ¿Entiendes? La iglesia primitiva sabía de quién venía cada una de las cosas. Bernabé vendió y entregó. Y todos sabemos que es Bernabé. Entonces por eso. ¿Ya? Y lo otro, Carlito, que en alguna oportunidad tú lo comentaste, porque la verdad es que hermanos nuevos me han hecho esa consulta y la verdad es que no tengo como una respuesta. ¿Por qué cuando uno diezma? Porque para mí, por ejemplo, diezmar hacia el Señor era como indistintamente donde fuera, era diezmar a la obra del Señor. Obvio que tú en esa oportunidad lo comentaste que uno debería partir por su propia iglesia. Es que eso lo vamos a explicar justamente la próxima semana. Porque las finanzas se administran en 3 formas, ¿no es cierto? Una es el diezmo, que corresponde al lugar al que tú perteneces, al cuerpo donde tú perteneces. La ofrenda, que pertenece, ¿no es cierto?, a la obra de Dios. Por ejemplo, había antes hermanos que decían, no, yo no diezmo aquí en la iglesia porque la iglesia se ve que no necesitan. Yo lo que hago, diezmo en una iglesia de las compañías que es pobre, doy a la Radio Armonía. Eso no es lo bíblico. Eso es una ofrenda. Aquí no importa la necesidad, es el principio, ¿me entiende? Es el principio. Entonces, eso es administrar carnalmente las cosas. Ahora, ahí está el fundamento bíblico para cada una de esas cosas. Incluso, esto es parte de los judíos. Los judíos manejaban un tercer porcentaje que era para generosidad con su propia familia. Siempre los judíos tenían un colchón. Ahora, los judíos, cuando salieron de Babilonia, se transformaron en comerciantes, pero el espíritu real de la ordenanza al pueblo judío siempre fue de generosidad, no de apretuja. Y por eso es que el Señor también ha tratado tanto con ellos. Y Él ha cumplido su parte, el Señor los ha bendecido todos. Pero los judíos, la familia judía, tenía que reservar un porcentaje de plata para ayudar a su familia necesitada. Todas las familias, si nosotros necesitamos ir a buscar necesitados al África, en cada una de nuestras familias hay alguien que necesita. ¿No es cierto? Entonces, esa situación. Ya. Hemos terminado. Entonces, hagan esa radiografía personal, pónganse en el escáner de Dios, sean sinceros, y porque Dios quiere abrazarnos y liberarnos, no quiere esclavizarnos, justamente quiere liberarnos de eso, de lo que sea. Ya. Ok. Rodri, ¿puede hacer una oración?